¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a nuestro programa. En esta oportunidad quiero compartir contigo el tema que lo he titulado ¿Cómo fortalecernos espiritualmente? Bueno, yo sé que hay muchos hermanos nuestros que saben cómo hacerlo, que ya han podido encontrar la forma de poder batallar contra tentaciones, contra pruebas, con dificultades de la vida. Muchas veces tratan de minar nuestra fe, tratan de alejarnos. Hay situaciones donde el creyente puede sentirse desalentado, desanimado y quiere abandonar su comunión con Dios. Pues bien, precisamente para que eso no suceda, tú tienes que aprender a fortalecerte espiritualmente. Sansón, que es un juez que tuvo la nación de Israel, en su oración final, él dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. He leído Jueces capítulo 16, versículos 28 al 30. La fortaleza espiritual, todos queremos estar fortalecidos espiritualmente, todos deseamos tener eh, esa coraza que Dios solamente nos puede dar frente a tentaciones, frente a las dificultades que hemos de enfrentar en nuestra comunión con Dios. La fortaleza espiritual no es otra cosa sino que esa reserva de fuerza moral y espiritual que permite perseverar en la acción aun cuando todo parezca perdido. Esa fuerza espiritual, bueno, hay que diferenciar porque el mundo también concibe lo que es una fortaleza espiritual, pero no necesariamente vinculada a Dios. Hay personas que pueden hallar fortaleza espiritual, por ejemplo, practicando el yoga. Hay personas que pueden profesar religiones no necesariamente de corte cristiano, y también pueden decir que ellos hallan su fortaleza en todo ello. Hay quien puede leer un libro de esoterismo, por ejemplo, o un libro que te hable de superación personal, y uno también puede encontrar fortaleza espiritual en todo ello. Cuando yo te hablo de fortaleza espiritual, yo te estoy hablando de la fortaleza espiritual que viene de Dios. Y sabemos que Dios nos ha dado a nosotros una fuente, nos ha dado una herramienta importante que tenemos que usar, que es justamente su palabra. Y esto se lo dice, por ejemplo, se lo dice a todos, se lo dice al joven, se lo dice al adulto. La Biblia dice en el Salmo 119, versículo 9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Acá está instando el Señor al joven a que se descontamine de las cosas de este mundo, se limpie de todo aquello que de alguna manera puede dañar su vida moral y por ende su vida espiritual. Y precisamente para que este joven no esté cayendo a cada rato en el pecado, esté siendo objeto o víctima de las tentaciones, el Señor le da a él esta herramienta importante que debe consultarla día a día, que es la palabra. El salmista David, que cuando escribe el Salmo 119, el Salmo 119 dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Acá estamos viendo el caso de un hombre que se siente moral y espiritualmente por el suelo. Una persona que se siente agotada, se siente cansada, se siente desalentada, porque probablemente ha tenido un tropiezo, probablemente cayó. Y por supuesto que todos los creyentes, toda la iglesia, que todos los hermanos que conforman la iglesia, nadie podría decir que nunca ha pecado. Aun siendo creyentes, todavía fallamos, todavía podemos cometer algo que es incorrecto ante los ojos de Dios. Yo creo que sería demasiado presumido, sería soberbio
Si alguien dijera pues que desde que aceptó a Cristo en su corazón nunca cayó en pecado y es un hombre intachable, es casi como Cristo. Yo creo que no hay ninguna persona que puede igualarse a Él. Todos hemos cometido fallas y errores y lo que tenemos que hacer es simplemente acercarnos a Dios y humillarnos y pedirle perdón y pedirle que, como dice acá el salmista, nos vivifique según su palabra. La palabra de Dios es el combustible espiritual que uno necesita para poder fortalecerse espiritualmente. Pero no solamente la palabra, tú tienes que buscar a Dios, tienes que buscarlo en oración. En Hechos capítulo 4, versículo 31 dice, y justamente habla de la iglesia que había sido amenazada por los religiosos de ese tiempo que le estaban impidiendo a los líderes que predicaran el Evangelio. Ellos, en lugar de asustarse, en lugar de dejarse llevar por las amenazas o hacer caso a las amenazas, dice ahí Hechos 4:31, cuando ellos hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Me gusta mucho este versículo porque aquí claramente estamos viendo que estos hermanos se pueden haber sentido asustados, se pueden haber sentido amedrentados, pero ellos, en lugar de correr, en lugar de huir, se reunieron como iglesia, congregados, dice aquí, empezaron a orar y ese lugar donde ellos estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En esta coyuntura que estamos viviendo, donde muchos estamos asustados, ¿no?, por esta enfermedad, muchos están hasta creyentes, están preocupados, por supuesto. Y no hay que decir que si uno se siente preocupado o se siente un poco intimidado por esto, pues a veces uno lo tildan de que no es espiritual, de que no depende de Dios, no ama a Dios o algo así. No, yo creo que todos podemos experimentar el temor, la preocupación, y eso no significa de que no somos cristianos, no significa de que no amamos a Dios. Por eso Dios nos ha dado esta herramienta importante que es la oración, para buscarlo, para clamar a Él. Y pienso que si toda la iglesia de Cristo en estos momentos se reúne, si todo el pueblo de Dios se congrega, no vamos a poder hacerlo en un templo porque nos han cerrado los templos, pero podemos hacerlo a través de estas plataformas, el Zoom o qué sé yo, hay otras plataformas virtuales donde se están reuniendo muchos y se ponen a clamar y se ponen a orar. Yo estoy seguro que Dios va a obrar, porque en ese momento cuando ellos oraron, clamaron a Dios, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Y qué necesita hacer la iglesia en estos tiempos? En estos tiempos tenemos que orar y pedirle a Dios que nos dé también la unción de su Espíritu Santo para poder hablar, compartir su palabra y hacerlo con denuedo, hacerlo con entusiasmo, preocupándonos por la salvación de las almas, porque tristemente muchas de esas personas que están muriendo en los hospitales, o aún muchos que están agonizando ahora mismo en una sala de cuidados intensivos, esa persona probablemente no tiene a Cristo en su corazón. ¿Y quién va a ir a hablarles? Los médicos, bueno, tal vez haya uno que otro creyente que puede estar compartiéndole la palabra a algún enfermo, a algún moribundo, pero la iglesia no va a poder entrar a un hospital. Antes los cristianos iban a los hospitales a predicar, ahora ya no pueden entrar. Está prohibido entrar a los hospitales para hablarle a las personas. Pero que Dios pueda usar a alguien allí, algún médico, alguna enfermera que deben ser creyentes, y que Dios pueda usar sus labios para que a estas personas que están moribundas y que probablemente van a partir ya de este mundo, pues tengan la oportunidad y la bendición de arrepentirse de sus pecados y de poder entregar su vida a Cristo antes que salgan de este mundo. Yo creo que la fortaleza espiritual viene por usar la palabra, por usar la oración, pero también por la práctica de otras disciplinas espirituales. Tú sabes que el ayuno es también una disciplina espiritual. En Isaías 58:6 dice allí el Señor: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. El ayuno se debe usar con este fin. Hay que ayunar, sí, pero no hay que ayunar para que Dios, me dé una casa, me permita viajar, o me permita ganar más dinero. No, yo creo que el ayuno no debe ser usado en un sentido egoísta. Yo creo que el ayuno tiene que ser usado, como dice acá Isaías, para desatar las ligaduras de impiedad.
Yo creo que en este mundo hay una gran acción, y obviamente que esto estamos hablando en términos espirituales, hay una gran acción diabólica que está detrás de todo esto, que está haciendo que la gente, muchos hasta dejen de creer en Dios. Yo veo en las redes sociales que hay personas que no son creyentes y que ponen cosas ofensivas contra Dios. ¿Quién está detrás de ellos? ¿Quién está detrás de estas personas? Sí, pueden ser ateos, todo lo que tú quieras, pero ¿quién está usando la mente y el corazón de estas personas para estar diciendo semejantes cosas contra Dios? En este mundo, aún a pesar de que hay gente que se está muriendo y muchos se mueren sin Dios, no quieren aceptar a Dios, es porque se han endurecido y sus corazones se han insensibilizado. En muchos casos tienen la conciencia cauterizada, porque tienen ligaduras de impiedad. Son ataduras espirituales. El ayuno tiene ese fin, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Habla en términos espirituales. Hay personas que están con cargas de opresión, están oprimidos moral, espiritualmente, emocionalmente. Estaba leyendo un artículo hace poco que este COVID-19 no solamente está dejando una secuela de dolor y muerte, sino que también está dejando daños emocionales, estrés, ansiedad. Hay gente hasta que se suicida porque ya no aguantan esta situación. La vigilia también es una herramienta, es una disciplina espiritual, que yo sé que las iglesias la practican. Hay vigilias que yo veo a través de las redes sociales, donde se reúnen hermanos y están orando justamente por la situación que estamos viviendo. El salmista dice en el Salmo 119, en el verso 48, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. La vigilia no tiene otro objetivo sino que también buscar a Dios y usar precisamente la oración y la palabra, porque Dios nos habla, porque Dios nos fortalece, porque Dios nos quiere guiar y nos va a dar alguna ordenanza, nos va a dar alguna ayuda para poder entender su voluntad. Es importante esto. Estas cosas que te estoy hablando, estas herramientas o disciplinas espirituales, te van a ayudar a fortalecerte en tu vida espiritual. Es obvio de que cuando tú estás fortalecido espiritualmente, pues esto te va a ayudar también a enfrentar las dificultades, porque tú vas a tener pruebas. Las pruebas no se van a acabar. Muchos piensan que estando fuerte espiritualmente se acabaron las pruebas. No, las pruebas van a continuar siempre. En 1 Pedro 1:6 dice Pedro, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas nos van a acompañar hasta el último minuto que tengamos de vida sobre este mundo. Pero la prueba no es para dañarnos, al contrario, la prueba es para que tu fe sea fortalecida. Es para que Dios pueda sacar lo mejor de ti. Tú sabes que el oro, cuando pasa por el fuego, sale en un estado más puro. Y las pruebas no tienen otro objetivo sino que purificarte, limpiarte y hacerte un instrumento que pueda ser de mayor uso o de mejor uso para el Señor. Obviamente de que tú, al estar fortalecido espiritualmente, como te dije, vas a tener pruebas, vas a tener tentaciones, las tentaciones también te van a acompañar siempre. En el mundo habrá tentaciones, y creo que todo creyente siempre ha experimentado la tentación de alguna manera. Jesús dice en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces el Señor nos ordena, nos enseña que para combatir la tentación no la enfrentes tú con tus propias fuerzas humanas. Tú tienes que velar. Velar significa estar vigilante, pero también tienes que orar, porque sin el poder de Dios tú no vas a poder vencer la tentación. Recuerda que el enemigo es poderoso, es más fuerte que tú, y tú para poder enfrentarlo a él no puedes hacerlo usando tu propia fortaleza humana. Necesitas el poder de Dios. Es importante que sepas que el enemigo, el diablo, el príncipe de este mundo, como lo llama la Biblia, va a poner su mirada en ti.
Si tú eres un hijo o una hija de Dios que lo estás buscando cada día y lo haces de corazón, oh, yo sé que Dios te bendice y te va a bendecir mucho más, pero el diablo también te está mirando. El diablo también está esperando que tú tengas, como decimos popularmente, que tengas tu cuarto de hora de debilidad para ir a atacar. Pero hay que hacer caso a lo que dice Pedro, ahí en 1 Pedro 5:8, cuando dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo está devorando a muchos creyentes que están debilitados, que han dejado de hacer uso de estas disciplinas espirituales. El diablo está dañando la vida moral y espiritual de muchos creyentes a quienes ya los sacó de la iglesia, muchos cristianos que han tirado la toalla y que ahora ya no quieren nada con Dios, simplemente porque perdieron, porque no se fortalecieron en Dios y porque se dejaron vencer y no se volvieron a levantar nunca más. Dios no quiere eso para ti, mi querido hermano. Dios quiere que tú te fortalezcas en Él. Dios quiere que tú, primeramente, te encomiendes al Señor y resistas al diablo. No con tu poder, sino con el poder de Dios. Pero fortalecido espiritualmente. Si tú eres una persona que hace caso a lo que Dios dice en su palabra, y tú estás buscando esa fortaleza espiritual día a día, entonces esto te va a permitir a ti también ayudar a otros que pueden estar débiles, que pueden estar pasando tentaciones, que pueden estar pasando pruebas, o que han caído y que se sienten debilitados, se sienten desalentados. Dios te permite ayudar a otros. Fortalecido espiritualmente vas a poder ayudar a los débiles. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, dice aquí, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Me llama la atención lo que dice aquí en este versículo cuando dice que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Hay muchas personas que se han desanimado, hay muchos que se han debilitado dentro de la iglesia. Y si tú eres un hombre fuerte espiritualmente, entonces Dios te va a usar a ti para poder ayudar a estas personas. Dios usará tu vida para ser de bendición. Como dice Mateo en capítulo 5, 16, Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios quiere usar tu vida para que sea como una luz que alumbre delante de todos. ¿De qué manera la gente va a ver que tú eres un hombre o una mujer de bendición? Cuando vean tus buenas obras, cuando vean que tú estás haciendo cosas que honran a Dios, glorifican a Dios, pero también te estás interesando por el bienestar de los demás, de la gente. Un cristianismo donde una persona vive como una tortuga que se esconde en su caparazón y que vive solamente para sí y no quiere ayudar ni bendecir a nadie, es un cristianismo medio raro, ¿no? El cristianismo no es para que uno mismo se solace y diga, yo soy hijo de Dios, y empiece a criticar y a juzgar a los demás, viendo los errores y defectos y las malas actitudes de otros. Porque es muy fácil juzgar, ¿no? Es muy fácil ver la paja del ojo ajeno. Cuando Dios no te llama a que tú mires la paja del ojo ajeno, primeramente saca la viga que está en tu ojo para que puedas mirar bien, y en lugar de estar mirando defectos en otros, tú puedes ayudarlos. Si ves hermanos que están andando mal, en lugar de criticar y hablar mal de ellos, ora por ellos. Y si está en tus posibilidades, acércate y ayúdalos. Ese es el cristianismo. No el cristianismo donde se está posteando en las redes sociales y criticando a otros, a las iglesias, a los pastores, criticando actitudes. No, yo creo que el cristiano no se pone a estar haciendo este tipo de cosas como si ellos fueran más santos que los demás. Porque todos tienen un talón de Aquiles, todos tienen rabo de paja, como se dice popularmente, y todos tienen algo negativo en sus vidas. Preocúpate más bien por ayudar a los demás, en lugar de estar criticando y metiéndote en la vida de otros, si no vas a ser de bendición. Dios quiere que tú te fortalezcas espiritualmente y que tú cuides tu comunión con Dios, ¿no? Que tú estés cada día vigilándote a ti mismo,
porque orgullosos de la fe hay muchos, ¿eh? Hay muchos que se jactan de ser, bueno, son ya casi lumbreras espirituales, ¿no? Son como ángeles que se han hecho carne. Y sí, dígame, yo me encuentro con cada persona así que hace jactancia de su vida espiritual, pero hay que tener cuidado, no te jactes de nada. Si tú lograste avanzar y crecer espiritualmente, agradécele a Dios. No es porque tú tengas algún mérito especial para ello. Pablo dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Cuidado con la jactancia, porque la jactancia te puede llevar a una estrepitosa caída en tu vida espiritual. Quiero ir redondeando este tema, este mensaje, con la experiencia de Jesús en el huerto de Getsemaní. Dice la Biblia que Jesús, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, él comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Yo veo acá a Jesús, a un hombre de fe, a un hombre fuerte y valiente, a un hombre que no le tenía miedo a los demonios, ni al mismo diablo, que fue tentado por el diablo en el desierto 3 veces y Jesús salió victorioso y nunca le dio lugar ni un centímetro al enemigo para que pueda hacer estrago de su vida. Pero ahora vemos a Jesús ya cercano a ser entregado, a morir. Llevó a sus 3 amigos, Pedro y los 2 hijos de Zebedeo, y estando allí en el huerto de Getsemaní, dice aquí, Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mira, yo te dije hace un momento que hay cristianos que pueden sentirse tristes y angustiados por esta pandemia. Yo no soy quien para juzgarlos. Tampoco decir que son débiles en la fe, que no creen en Dios, no. Es normal y es natural que uno pueda experimentar algo así. Porque Jesús mismo experimentó la tristeza y la angustia en gran manera, y Jesús lo va a decir de esta forma, mi alma está muy triste hasta la muerte. Vale decir que yo entiendo como que entró en un estado de depresión, un estrés que en ese momento, no digo que no lo supo manejar, pero abrió su corazón para decirle esto a sus amigos. ¿Es malo que un cristiano pueda decirle esto a otro hermano? Un cristiano que quiere aparentar ser fuerte y valiente y que nunca experimenta la tristeza ni la angustia, yo hasta ahora no lo conozco. Sí hay de esos cristianos, pero ya están en el cielo. Pero entre los vivos hay muchos que pueden sí sentirse igual. Los hombres más espirituales pueden sentirse deprimidos, pueden sentir angustia, pueden sentir la ansiedad, y eso no es falta de fe, no es debilidad. Bueno, si fuera debilidad, hay que fortalecerse en el Señor. ¿Quién no necesita fortalecerse en Dios? Jesús le está diciendo a sus compañeros, quédense aquí conmigo y velen conmigo. Los discípulos no lo entendieron, si tú conoces la historia, porque cuando Jesús quería que le ayuden y oren por él, los discípulos se quedaron durmiendo. Y eso pasa muchas veces, que la persona que no te va a entender y que piensa que estás débil y que te falta fe porque sientes la angustia, la ansiedad, es porque está dormido espiritualmente, porque no te entiende, no comprende, ni te ayuda, ni ora por ti, ni te juzga, te critica. Bien, esa persona hasta que no experimente algo similar, pues no te va a entender. Los discípulos no lo comprendieron, pero Jesús se apoyaba en Dios, Jesús se fortalecía en Dios, y eso es lo que tú tienes que hacer cada día. Tu fortaleza no viene de los hombres, tu fortaleza no viene de la iglesia, tu fortaleza espiritual no va a venir del pastor. Yo soy pastor y respeto mucho a los pastores. Dios los puede usar, pero tu fortaleza espiritual viene de Dios, porque a Jesús lo fortaleció Dios para poder pasar este trago amargo que tuvo que pasar, de experimentar la pasión, la muerte, para cumplir con el propósito que Dios le había encomendado. Sí, mi querido hermano, tenemos que estar fortalecidos, tenemos que aprender a fortalecernos espiritualmente, todos los días, porque todos los días vas a experimentar tentaciones, todos los días el enemigo va a estar vigilando para hacerte caer, todos los días vas a experimentar algún tipo de situación adversa,
tienes que tener, como dije hace un momento, esa reserva de fuerza moral y espiritual que te permita perseverar en la acción aun cuando todo parezca perdido. Espero que esta palabra, esta enseñanza pueda ser realmente pueda ser de bendición para tu vida. Espero conectarme contigo en una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga.